Hola, gracias por estar aquí en Cuéntamelo Todo. Traemos un nuevo episodio contando un testimonio maravilloso. Gracias, hermana, por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Cuéntamelo Todo. Gracias, hermana, por esta invitación que no me la esperaba. Qué bueno, gracias a usted por aceptarla. Y bueno, cuéntenos un poquito quién es María Godínez para los que no la conocen. Yo soy María Godínez, como siempre les he dicho, donde quiera que me presento, yo soy la hermana María Godínez, pero realmente digo porque donde quiera que voy hay muchas Marías. Sí, siempre hay muchas Marías. Sí. Gracias, hermana. Hoy está aquí la hermana para contarnos un testimonio de sanidad, un milagro creativo que Dios hizo en la vida de su hija, ¿verdad? Amén. Eh, Vamos a ver cómo Dios empieza a obrar en la vida de tu hija, ¿verdad? Y Así todo es. empieza, ¿por qué ocurre ese milagro creativo, ese milagro de sanidad? Fue algo que yo estaba esperando con anhelo, pero nunca esperé que iba a ser tan pronto. Tan pronto. Así es, muchas veces recibimos respuesta de Dios inmediata, otras veces el Señor tarda más, pero sabemos que en todo el Señor tiene propósito. Amén. Sabemos que para que pueda haber un milagro, siempre tiene que haber un diagnóstico, ¿verdad? Así es. Porque para nosotros poder decir que un milagro debe haber un diagnóstico, cuando hablamos de salud, debe haber un diagnóstico médico. Y tú recibiste un diagnóstico sobre la vida de tu hija, ¿verdad? Cuéntanos cómo empezó todo acerca del diagnóstico. Todo empezó de que ella se enfermó y por causa de que ella se enfermó de neumonía con bronquitis, que realmente cuando yo la llevé varias veces al doctor, me decía que no tenía nada, que la última visita que yo fui con él de emergencia fue que me mandó al hospital, pero ya iba muy grave. ¿Qué edad tenía la niña? Tenía 3 meses. 3 meses de nacida, estaba bien pequeña, wow. Entonces fuiste por emergencia porque estaba muy enferma y ahí fue que te diagnosticaron que tenía neumonía, bronquitis y qué más te dijeron acerca de eso. De allí comenzó el proceso porque no me decían mucho hasta que comencé a mirar que venían con máquinas, venían con muchas cosas para hacerle a la niña. Uh-huh. Hasta que cuando salimos del hospital, ahí fue donde empezó mi calvario. Wow. Donde empezó Cuando todo. salieron del hospital. Sí, que duró la niña duró una semana Hospitalizada. hospitalizada. Y cuando estabas en el hospital, bueno, me contabas que le hicieron muchísimos exámenes, no sabían exactamente qué era lo que No, tenía, tú preguntabas, no te daban no, respuesta. Durante esa semana, pues me imagino, obviamente es difícil cuando tenemos nuestros hijos enfermos y sin sí, tener una respuesta porque es lo que esperamos, saber qué está pasando para sí. poder tomar las medidas respectivas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya te dieron un diagnóstico después de esa semana? Después de que salí, el doctor no me decía mucho, nomás cuando regresé a que la revisara, nomás me dijo que me iba a mandar con un especialista y que era urgente, pero no me decía nada. Pero en el hospital cuando le hicieron un ecocardiograma, Ujú. que es como un ultrasonido, ahí como sé un poquito de medicina, supe leer un poquito que algo no estaba bien en su corazón. Ajá. Y ahí ya entonces, después de que le hicieron esos exámenes, ¿cuál fue el diagnóstico que recibió la niña? Hasta que fui a ver el especialista cuando la niña tenía 6 meses. 6 meses. Seis O meses. sea que, pero te la diagnosticó, en ese tiempo, cuando estabas en el hospital con 3 meses, ¿saliste del hospital con algún diagnóstico? No salí con nada porque no me dieron nada, no me quisieron decir nada hasta que fuera a ver al doctor. Ah, ok. Y fuiste a ver al doctor. Y el doctor nomás lo único que me dijo que la niña no podía llorar, no podía gritar, no, no podía esforzarse mucho, que todo lo que ella quisiera, que se lo diéramos, que tratáramos lo posible de De que que ella se agitara, de que ella gritara, de que ella se que no estresara, sucediera eso, porque que nos... me hablaste que te habían dicho que tenía una condición rara en el corazón. Sí, pues ese fue su doctor primario que me dijo, le dije, pero ¿por qué
todo eso, me está exigiendo. Dijo, es que la niña tiene un soplo. Un soplo en el corazón. Un soplo en el corazón, pero no te puedo decir más. Tomás así me dijo hasta que fui a ver el especialista. Es donde el especialista me dijo todo. Todo. ¿Y qué te dijo el especialista? ¿Cuál fue ese diagnóstico que te dieron? El especialista me dijo que el soplo que la niña tenía en el corazón era muy grande, y aparte de que tenía el soplo muy grande, que la pared de donde divide la sangre buena y la sangre mala no la tenía. Más aparte, en una arteria del corazón tenía 2 bolas grandes que estaba tapando. Aparte, en otra arteria estaba otra bola que estaba estaba tapando, y que para eso la niña necesitaba cirugía. Para todo eso, y que no me daban esperanzas de que la niña fuera a llegar a los 15 años o a los 20. Wow, ese fue el diagnóstico que te dio el especialista. El especialista. ¿Y de ahí te remitieron a otro especialista? No, de ahí cuando el especialista me metió a un cuarto para revisarle, hacerle otro ecocardiograma, otro ultrasonido, que la tuvo que dormir y todo, fue una muchacha conmigo, porque la niña no podía llorar, no podía comer. Me pusieron muchas reglas, muchas restricciones, muchos cuidados para poder yo ir a esa cita. Ok, pero esa fue otra cita. No, esa es la misma cita. En la misma cita tenía que llevarla con todo lo que me habían requerido. Ahí misma dentro el doctor, cuando le estaba haciendo todo y él estaba mirando los papeles del hospital y lo que él estaba haciendo, dijo que no lo podía creer lo que había pasado. Pero antes de eso, de la definitiva del doctor, pasó algo, ¿verdad? ¿Hubo un evento? Sí, pasó algo. Antes de ir con el doctor, yo había tenía una cita, pero como tuve una salida de emergencia a Mexicali, perdí la cita. Y cuando perdí la cita, me llamaron cuando a mí no me entraban llamadas en Mexicali. Fue algo muy extraño, que yo contesté y me dijeron que qué había pasado porque no había dado la cita. Le dije, perdóneme, pero salí de emergencia. Me dieron otra cita que era en marzo la cita, y para abril me la dieron. O sea, te la dieron pronto. Me la dieron pronto, que muchas veces esa cita tarda hasta 6 meses, que era lo que había pasado para yo tener esa cita. Pero cuando ya fui en abril, resulta que ahí es donde, antes de yo ir a esa cita, yo estaba tomando unas clases en el instituto, que realmente era la clase del Espíritu Santo. Y nos estaban enseñando y dándonos instrucciones como meternos con el Espíritu Santo, cómo hablar, cómo hacer, conocer más de Él. Ok, y entonces, y en esas clases, tú me contaste que pasó algo. Cuando tomaste un día que fuiste a esa clase, tomaste esa clase y regresaste a casa. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ese día fue algo tan hermoso que tuvimos en la clase, que cuando yo llegué, mi esposo y mi niña estaban dormidos. Yo me senté en la esquina de mi cama y me puse a orar, me puse a hablar con el Espíritu Santo, me puse a orar. Pero para mi sorpresa, yo no esperaba un regalo, que ese día fui bautizada con lenguas, pero a la misma vez, cuando yo estaba siendo bautizada con lenguas, yo sentí como que me agarraron mi mano y la pusiera, sin tocar a mi hija, pero que la pusiera hacia donde estaba la cuna. Wow. Ajá. Hacia donde estaba la cuna. Y a la semana siguiente yo tenía la cita con el especialista. Y en ese momento que tú levantaste la mano y que el Espíritu Santo te dio que hicieras eso, ¿qué pasó? ¿Tú empezaste a orar y qué empezaste a orar? Yo más estaba hablando puras lenguas. Yo no sabía ni lo que estaba hablando porque no me dio la interpretación. Yo no supe ni lo que estaba diciendo. Wow.
pero ¿Qué yo, sentiste en ese momento? yo sentía como que yo gritaba, yo gemía, pero en lenguas, Ujú. yo digo que yo estaba gimiendo y clamando por mi hija, que el Señor me dio eso para yo pelear y yo clamar y a la misma vez Él se estaba encargando, mientras que yo estaba yo en mi búsqueda, Él se estaba encargando de mi hija para sanarla, para tener su sanidad. Wow. So, entonces después de eso, a la semana tuviste la cita donde le hicieron el examen, que ahí era donde nos estabas contando. Sí, a la semana yo tuve la cita y es donde yo les acabo de contar que fue allí donde el doctor me dijo que no tenía nada, que yo le estaba perdiendo el tiempo, O sea, que fuiste a que el médico revisara lo que ya te habían diagnosticado, ujú, que era una condición rara, un soplo en el corazón, ujú, las arterias taponadas, sí, todo eso. eh, Tú fuiste donde el especialista para que él mirara qué iba a hacer. Y ahí fue donde él te dijo que para qué le hacías perder el tiempo, que la niña no sí, tenía nada, sí, porque en vivo y en directo le estaba haciendo el examen. sí. Le estaba Wow. haciendo todo y él estaba mirando y Ujú, lo estaba leyendo y ujú. estaba diciéndome que yo le estaba perdiendo el tiempo y que en el hospital todos los papeles que le mandaron y todos los ecocardiogramas, radiografías, todo, No parecían que fueran de su hija, no parecían que era de mi hija. porque ella no tenía nada. Que porque ya no tenía nada, que nomás lo que miraban, hasta me dijo, ¿dónde la llevaste a que la operaran o le hicieran algo en láser? Le dije, yo no la he llevado a Wow. ninguna parte. Se le veía una cicatriz o algo. Se le miraba como una linita así, una rayita Wow. en cada arteria donde tenía las bolas, se le miraba así una linita nomás. Y la pared donde dividía la sangre buena y la sangre mala también estaba como una telita, pero también como cosida. Wow. Tremendo. Ujú. Tremendo. Entonces ahí podemos evidenciar el milagro de Dios. O sea, un especialista te corroboró, digamos, lo que Dios hizo. Y para muchos Sí. tal vez nos es difícil eh, creer Ujú. que Dios obra de maneras sobrenaturales. Y Sí. esto te cerciora más de que Dios tal vez le hizo la cirugía a tu hija. Que Dios, mientras tú estabas orando por ella, Dios estaba obrando y Dios estaba haciendo esa cirugía porque si él vio las cicatrices y te preguntó que a dónde la habías llevado a operarla, o sea, podemos ver el poder de Dios tan tremendo. O sea que en esa cita te diste cuenta que tu hija ya había sido sana de todo lo que habían diagnosticado. Y del soplo, nomás me dijo que estaba muy, muy chiquitito y ya como ella iba creciendo se le iba a quitar. A desaparecer. Ujú. Wow. Miramos cómo Dios obra de maneras sorprendentes y bueno, la niña que no iba a pasar de 15 años, ahora ¿cuántos años tiene? 19. Wow, para la gloria de Dios. Ujú. Podemos ver que los milagros de Dios son maravillosos, pero no solamente cuando tú me contabas, no solamente el Señor hizo el milagro en tu hija, Ujú. sanándola, haciendo su cirugía, eh, sino que también este testimonio de ella sirvió para que miembros de tu familia se acercaran nuevamente a Dios. Ujú. Cuéntanos un poquito de eso, cómo este testimonio fue, no solo, obviamente sabemos que es algo súper maravilloso cuando te dicen, no, es que tu hija no va a pasar de cierta edad, tu hija va a tener que ser operada y tal vez Ajá. no vaya a tener una vida normal Sí. y poder ver que Dios la ha traído hasta ahora, tiene 19 años, una vida saludable, Sí. no ha tenido cirugías del corazón No. y podemos ver que este milagro es tan real como ella que tiene 19 años. Pero además de eso tan maravilloso y esa demostración de amor en este milagro, podemos ver que este testimonio sirvió para otras cosas. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, este testimonio yo no lo había dado. Yo siempre me había quedado callada. Pero el día que ella iba a cumplir sus 15 años, ella quería a uno de mis cuñados que está en el Distrito Federal, quería que él viniera para acá. Y ella habló con él y él vino y todo. Y cuando andábamos ya en esa semana en los preparativos, que él llegó y todo, llegó a mi casa, ahí estuvo en mi casa y me puse a platicar con él.
Y le comencé a dar el testimonio de mi hija. Cuando yo le dije, él se quedó así asombrado, él y su esposa, que realmente hasta mi hija lo invitó ese día a la iglesia y fue con nosotros, que realmente ese testimonio le tocó mucho a él, Y que una vez, él se pudo reconciliar con el Señor wow, y hasta la fecha él le está sirviendo allá en México. gloria a Dios. O sea que este testimonio sirvió para que él regresara a los pies del Señor y se reconciliara con él. Tremendo, tremendo podemos ver el poder de Dios, cómo obra, no solamente en tú recibir ese milagro de tu hija, sino también de, por medio de este testimonio, muchas personas puedan afianzar su fe, creer que si estás pidiendo por un milagro, si estás clamando y tal vez tú recibiste una respuesta pronta, Sí, porque es lindo poder recibir una respuesta pronta, pero si tal vez tú estás pidiendo por algo, estás clamando por algo que aún no has recibido, no te canses de clamar, sigue pidiéndole al Señor, sigue clamando porque sé que en su momento Dios va a obrar. Amén, así que amén, así es. muchísimas gracias, gracias por compartirnos este testimonio tan poderoso, este testimonio que a veces en nuestra humanidad es difícil de creer, de cómo Dios, si un doctor te dijo, la ciencia te dice necesitas cirugía, cómo Dios te dice no, yo ya lo he hecho y hecho está. Entonces muchas veces ante nuestros ojos, porque como seres humanos necesitamos ver para creer. Sí, Muchas veces así es. necesitamos ver para creer. Y siempre, como digo yo, un testimonio de sanidad empieza con un diagnóstico médico. Entonces el Señor empezó a obrar en ese diagnóstico que te dieron y empezó a obrar en tu vida, en tu familia y en la vida de tu hija. Así que gloria a Dios por eso y damos gracias al Señor por cada día las cosas maravillosas que hace. Gracias hermana, gracias por venir Gracias. a contar este testimonio que sé que va a ser de bendición para muchos porque nuestra fe va a ser fortalecida. Amén, así es. Así que Así muchas es. gracias, Dios me la bendiga Gracias. y qué bueno que tu hija ahorita esté disfrutando de una sanidad total que el Señor le entregó. Así es. Y pues todo por la gloria y la honra del Señor, pues a ella, ahora verla danzar, es algo que digo, wow, lo que los médicos me han dicho, y verla danzar y Y ser ser libre. una joven llena de vida Sí, es maravilloso. es maravilloso. Saber que te dijeron que no iba, que las probabilidades de vida después de los 15 eran muy pocas, Sí, pero para la gloria de Dios. Y así es. gracias, gracias por estar en Cuéntamelo Todo y sigamos compartiendo las maravillas que Dios hace en nuestras vidas.